¿Cómo les va? Buen día. Finalizando otra semana seguramente muy especial. Acabamos de enterarnos ayer, este, casi sobre el cierre de la semana, como suele hacerlo usualmente, una nueva prórroga de la cuarentena por disposición del Gobierno Nacional, pero en esta oportunidad diferente la cosa, porque se trata de más de 20 días, cuando en realidad siempre estábamos preparados para los 14 días siguientes. Pero no cambia demasiado la cosa. Yo les estoy hablando en el día 76, desde que se inició este periplo, y ahora nos vamos hasta el día 100. Vamos a tener 100 días de cuarentena como mínimo, como seguro. Y después, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, nos vamos preparando sin duda alguna lentamente. Yo no sé cómo, porque la verdad que es difícil prepararse para vivir días muy difíciles, muy complicados, ¿no? Muchísima gente que se está quedando sin trabajo y el tema es que los periodistas estamos un poquito amordazados. Si hablamos, somos enemigos del gobierno y si no hablamos, che, ¿cuánto te pusieron para que hiciera silencio? Ya lo escuché, aviso por las dudas. Lo dicen en chiste, por supuesto, pero ya sabemos que es así. Y no podemos hablar, bueno, de la cuarentena, mucho no puedo hablar porque en realidad entiendo poco y no me corresponde tampoco a mí dar una opinión al respecto, pero sí de lo que está sucediendo como consecuencia de la cuarentena. Y la primera gran sorpresa que tengo es que uno busca siempre el enemigo del gobierno en la oposición, que es lo más natural, es como pasa en todos los países. Sin embargo, aquí el enemigo del gobierno, el gran enemigo del gobierno, está dentro del mismo gobierno. Comencemos. Primer tema del que el gobierno no puede salir. Está la señora del Calafate. ¿Mm? Ustedes saben muy bien de quién hablo. Tratando de salvarse, por supuesto. Muy preocupada y muy ocupada en que no tenga que marchar a Comodoro Pi de ahí a Seiza. Y esto está haciendo que, obviamente, el gobierno distraiga parte del enorme, perdón, del enorme esfuerzo que le significa sostenerse ante esta pandemia, se lo está dedicando a evitar que a la señora se le compliquen más las cosas. Y esto no es un dato menor. Y no sabemos realmente cuál es la relación de la pareja presidencial, del presidente y de la vicepresidenta, estoy hablando en realidad. Porque más o menos imaginamos qué piensa uno y qué piensa el otro, más o menos. Pero nos resulta muy difícil que puedan llegar hacia un mismo terreno, hacia un mismo fin, con todos los programas y con todo lo que van planeando simultáneamente uno y otro. Uno de los problemas. Ahí está parte de esto que yo les decía, la interna que tiene el gobierno hoy. Pero hay otra interna que es feroz y que sí está vinculada directamente a la pandemia. Y es que cuando uno piensa que los enemigos están enfrente, los tiene acompañándolos. En este caso estoy hablando de los gobernadores y de los intendentes leales, entre comillas, leales al gobierno. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. La guerra que le han declarado al país con actitudes fascistas, con actitudes inentendibles a algunos gobernadores. Empiezo por el de Entre Ríos, sigo por el de Santiago del Estero, continúo por Rodríguez Sá en San Luis y completamos con el de La Pampa. Una vergüenza por donde lo miremos. Si empezamos al revés, empezamos por el de La Pampa, de una manera gratuita, no se comprende, agredió a los porteños el otro día, prácticamente tratándolos de vagos y de que los que laburan están del otro lado de la General Paz. Inentendible en el señor Silioto, uno de los hijos directos de Berna, el anterior gobernador, que ha tomado la provincia por asalto y que se puede dar el lujo de interrumpir el tránsito de camiones
o de la entrada de la gente a las ciudades. De Rodríguez Sá más no podemos decir, ha hecho lo que quiso con la provincia. El drama que han tenido transportistas de granos y de hacienda por las aventuras del señor Alberto Rodríguez Sá son inenarrables, realmente imposibles de describir porque hasta parecen tragicómicas. Algo similar sucede con Zamora en Santiago del Estero. Ya sabemos que Zamora es un besanillo de este gobierno y lo fue también de la señora Cristina Fernández. ¿Y por qué no lo va a hacer ahora, no? Volviendo loco, no solamente a los santiagueños, sino fundamentalmente a coprovincianos que venían de otro lado e intentaban entrar a la provincia y no podían. Y los retenían 6, 8 horas a los camioneros con un maltrato indescriptible. Ni hablar de Entre Ríos, donde han puesto a la gendarmería a controlar los accesos a los pueblos. Una cosa demencial. Y algunos de ustedes seguramente estarán diciendo, este está boicoteando la cuarentena. Yo no estoy boicoteando nada. Me parece absurdo que no puedan volver a sus casas. Productores que salieron, fueron por esas cosas de 30, 40, 50 kilómetros a otra provincia y cuando quisieron volver a sus casas no los dejaron entrar. Y el colmo fue el otro día cuando me llamó un productor. Me dice, Alfredo, ¿sabes dónde estoy? ¿Dónde? Preso en un hotel. ¿Cómo preso en un hotel? Sí, me denunciaron porque un matrimonio que trabaja en mi campo estuvieron con un familiar de Buenos Aires. Y como no sabían qué le pasaba a ese familiar de Buenos Aires, no sabían en qué condiciones había llegado, además aparentemente tenía algún problema con el permiso, qué sé yo, para transitar, decidieron llevar al matrimonio que trabaja en mi campo y a mí. Nos acompañó muy gentilmente primero el intendente y el comisario, después el comisario, hasta un hotel donde nos depositaron y nos dijeron que nos teníamos que quedar 21 días. Yo nunca imaginé que podríamos llegar a esto en nuestro país. Jamás imaginé que podíamos llegar a una situación semejante. De las actitudes fascistas del gobierno de la señora Cristina Fernández tenemos para hablar largo y tendido. Lo vivimos a lo largo de sus 8 años como presidenta de la Nación. Lo habíamos vivido también con su marido antes. Y ahora nuevamente lo vemos en el presidente Fernández y entramos a sospechar de que obviamente la señora Cristina también tiene que ver. Entonces nos vamos horrorizando por lo que está pasando y nos vamos preparando para una cuarentena que no sabemos cómo termina, Dios quiera termine bien, pero que nos está llevando a una situación caótica en el tema económico, donde si bien no soy un experto, sí voy evaluando lo que está pasando a mi alrededor. Tal vez uno de los sectores más beneficiados, también entre comillas, sea el sector, de alguna manera, el sector agropecuario que puede seguir transando los productos. De ahí a que sea un buen negocio harina otro costal. Porque en realidad con más de un 30% de retenciones y con todas las dificultades que se le está generando a la gente de campo, obviamente termina siendo también un sector muy descuidado por parte del gobierno nacional. Y es curioso, porque uno sospecha que en este país el único que puede llegar a sacarlo de esta situación tan terminal que está teniendo es el campo. ¿De dónde van a salir los dineros para que paguemos toda esta enorme fiesta que se está haciendo con dineros públicos? De subsidiar cada vez más gente que no trabaja, de prohibirle a los que pueden trabajar y no tendrían ningún inconveniente y no generarían ningún tipo de problema sanitario. ¿De dónde van a salir los dineros para pagar todo eso? Muy grave la situación que estamos viviendo, muy grave. Uno siempre en mi caso personal, yo me mortifico mucho porque digo, se supone que yo tengo que tirar sonrisas y llevar esperanza. Y uno la va perdiendo porque una mayoría del país, es así, es una mayoría de votantes, eligió este camino. Sabíamos lo que iba a pasar, no con la pandemia obviamente, pero sabíamos lo que iba a pasar con un gobierno de raíz autoritaria, que iba a hacer con nosotros lo que quisiera. Empezando
bastante antes de que se declarara la pandemia, por quitarle la plata a los jubilados, que sería lo último que se le puede ocurrir hacer a un gobierno nacional y popular. Empezó por ahí. ¿Cómo termina? Dios dirá. Hasta el lunes, Dios mediante, y bueno, y hasta el otro viernes para encontrarnos en este ratito que comparto todos los viernes con ustedes. Suerte, buen fin de.